Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Guillermo Paz, dietista nutricionista y entrenador personal especializado en fisicoculturismo. Y la verdad es que no te voy a aburrir de por qué deberías estar escuchándome y ese tipo de cosas, pero simplemente empecé este canal de YouTube porque hay muchísimos temas que quiero compartir con ustedes que no alcanzan en un video de 90 segundos que caben en TikTok o en Instagram. No solo esto, sino que también quiero empezar a tocar con ese público que quiere un poquito de contenido un poquito más profundo y no quedarse en la superficie como suele hacerlo TikTok o Instagram, ¿vale? Así que nada, no te voy a aburrir con este tipo de cosas, vamos directamente al video de hoy. Primero que todo, ¿qué es el Default Diet? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Y por qué deberías estar empezando a construir tu propia Default Diet si es que realmente quieres construir un físico fuerte y definido? Este es un contenido para personas un poquito más avanzadas que realmente son serias y dedicadas en el gimnasio, pero si eres alguien principiante, tranquilamente puedes empezar a construir tu Default Diet y créeme que te vas a ahorrar muchísimos problemas entre más rápido lo apliques, ¿vale? Así que nada, el Default Diet, como dice en el título, cómo transicionar entre fases fácilmente, ¿ok? Así que nada, primero que todo es muy importante que entiendas por qué el Default Diet, qué es el Default Diet, cuál es la base del Default Diet y de ahí vamos a pasar a algunos ejemplos específicos. Entonces, ¿por qué existe el Default Diet? ¿De dónde nace esto? ¿Ok? Seguramente si llevas tiempo entrenando, te habrás dado cuenta que los culturistas o las personas serias en el gimnasio viven mucho en los extremos, ¿ok? Generalmente cuando estás en una fase de definición o en un contest prep, lo que suele pasar es que son muy estrictos, robóticos, tienen estructuras, tienen horarios, tienen más o menos comidas específicas que les gusta comer, que saben que funcionan, etcétera, 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 ¿vale? Entonces tienen estas cosas súper definidas con mucha estructura en su vida, ¿vale? ¿Y qué es lo que suele pasar? Cuando terminan esta fase de definición o terminan su contest prep, o sea, compiten, se bajan de la tarima y regresan a su vida normal, obviamente pasan a una fase de volumen, a un off-season, a una fase de mantenimiento tal vez, o incluso, pues si terminas una fase de definición, probablemente vas a querer ganar masa muscular. ¿Y qué es lo que pasa? Como vienen de este entorno súper rígido y robótico, al momento de tener más calorías y ya haber competido y ese tipo de cosas, tiran toda esa estructura a la mierda, ¿vale? ¿Y qué es lo que suele suceder? Ganan un montón de peso, un montón de grasa y en algunos casos caen en un poquito de depresión porque muchas personas arruinan su físico. Entonces, el default diet es esa estructura en la que te vas a apoyar para que esto no suceda y no vivas en estos dos extremos, ¿vale? Y puedas transicionar entre una fase de definición a una fase de volumen, de una fase de volumen a una fase de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también adaptarte a tu entorno y a las circunstancias, vacaciones, viajes de trabajo, fiestas, eventos sociales, ya sabes. Entonces, ¿qué es el Default Diet? Bueno, ya sabes por qué nació. Más o menos toqué un poquito de qué es, pero vamos a ir mucho más a fondo, ¿ok? ¿Qué es el Default Diet? Justamente es este framework, estos cimientos, esta base de tu estructura para transicionar y adaptarte y aún así seguir cumpliendo con tus requerimientos nutricionales para obtener tus objetivos físicos, ¿ok? Entonces, el Default Diet, puesto de forma simple, sí, es una mezcla entre ejercicio macros y meal plans, ¿vale? Menús, los típicos menús. Ejercicio macros es literalmente tres números: proteínas, grasas, carbohidratos. Entonces, si tú le preguntas al típico bro del gimnasio, oye, ¿cuáles son tus macros? Te van a dar tres números: proteína, grasas y carbohidratos. Esto es como que sus números, ¿vale? Y el tema de If It Fits Your Macros te da mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque solo son tres números y el concepto de If It Fits Your Macros es que simplemente puedes comer cualquier alimento que te dé la gana con tal que entre dentro de esos tres números totales de tus calorías, tus macros diarios, ¿vale? ¿Cuál es el problema de If It Fits Your Macros? Sí, es súper flexible, súper chévere, no caes en esta dicotomía de que no, estos alimentos son malos y estos alimentos son buenos, sales de todo eso y simplemente te dice, oye, come lo que te dé la gana, eh, con tal que cumplas con estos tres números de aquí. Obviamente, ahí está el problema. Es que es demasiado flexible y no te da estructura porque solo son tres números. Y puedes tener una dieta de mierda y estar comiendo como un niño de 9 años
Y obviamente no vas a obtener los mejores resultados porque no vas a optimizar tu composición corporal comiendo pizzas y hamburguesas por más que FFH macros, ¿ok? Del otro lado tenemos los meal plans, los típicos menús, ¿ok? Y sí, lamentablemente la industria fitness, incluso nutricionistas con títulos universitarios, suelen dar mucho esto de los típicos menús. Oye, en el desayuno vas a comer esto, esto y esto, en el almuerzo esto y esto y esto, y en la cena esto y esto y esto. Sí, en algunos casos pueden ser buena idea, en algunos casos sirven, etcétera. No digo que yo no los utilizo, pero los utilizo en casos muy puntuales cuando hay muchos nutricionistas que lo utilizan para cualquier tipo de persona. ¿Y qué es lo que suele pasar? Es que las estructuras, este tipo de meal plans, este tipo de menús, es que son muy rígidos, ¿vale? Y no tienen ninguna capacidad de adaptación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú vas a comer esto en el desayuno, esto en el almuerzo y esto en la cena, y si por alguna razón no tienes esos alimentos, o te fuiste de vacaciones, o tienes un viaje de trabajo, o es el fin de semana y sales a comer con tu familia, y no puedes escoger exactamente esos alimentos en las cantidades que te está diciendo el meal plan, ¿qué haces? Nada, caes en esta falsa dicotomía de que, bueno, estoy a dieta, no estoy a dieta, estoy siguiendo la dieta o no estoy siguiendo la dieta. Y nada, las personas suelen fracasar porque tienen mucha rigidez con este tipo de meal plans. No saben adaptarse, no aprenden a comer según sus preferencias y objetivos. Lo que nosotros queremos hacer con el default diet es caer en la mitad, entre If It Fits You Macros y meal plans. Imagínate que estos dos se fusionan y tienen este pequeño hijito que se llama Default Diet, ¿ok? Entonces, nada, como justamente te acabo de explicar, el Default Diet es una mezcla entre ambas estrategias. Caer en esta flexibilidad con estructura, ¿vale? Esta libertad de ejercicio macros en términos de sustitución de alimentos, pero cierta estructura como nos da el meal plan en términos de horarios, número de comidas e incluso categorías de alimentos que nos interesa incluir para cumplir con nuestros requerimientos nutricionales, ¿ok? Y siguiendo esto vas a generar hábitos que vas a seguir de forma automática. Porque si tú estableces una muy buena default diet, el tema no solo de transicionar entre fases, sino también cómo armar platos, cómo organizas tu día, eh, y todo ese tipo de cosas, vas a empezar a generar hábitos que se te va a hacer muchísimo más fácil el tema de la nutrición. Ya no vas a tener que estar estresándote a la hora de comer, cuánto comer, cómo, qué no comer o cómo incluir, cómo hacer platos. El default diet te da exactamente esa estructura con flexibilidad para que esto no sea un momento estresante el tema de armar platos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base del default diet? ¿De dónde, de dónde partimos, ¿vale? El default diet, la base de la default diet, va a ser tu dieta con la menor cantidad de calorías que necesitas para obtener tus resultados en términos de pérdida de grasa, definición o en una contest prep, ¿vale? Tú sabes muy bien que al final de una contest prep o al final de una fase de definición, si es que realmente te quieres poner rayado, vas a tener que estar comiendo muy poquitas calorías, vas a estar bastante rígido, o sea, vas a estar bastante restringido en términos de calorías de energía y vas a tener que en serio dig deep, como pongo aquí, ¿vale? Esa es la base de tu dieta. Si con esa cantidad tan reducida de calorías tú eres capaz de cumplir con tu cantidad mínima de calorías, o sea, cumplir con tu déficit más agresivo, cumplir con la cantidad mínima de proteínas, cumplir con tus micronutrientes, con la cantidad mínima de fibra que necesitas y la cantidad mínima de grasas, estás haciendo bien las cosas, porque sí, queremos obtener resultados en términos de definición y perder grasa, buenísimo, pero también queremos cumplir y cubrir nuestros requerimientos nutricionales para no dañar nuestra salud en el proceso. Y si tú cumples con estas cinco cosas, pues el tema de las calorías es para simplemente obtener resultados. El tema de las proteínas es para retener músculo durante la pérdida de grasa, micronutrientes, fibras y cantidad de grasas simplemente es para cubrir exactamente eso, tu salud. Que sí, vamos a perder grasa, pero lo vamos a hacer de forma saludable, ¿ok? Así que esa es la base del default diet. Antes de pasar a los ejemplos, quiero darte la herramienta para que sepas de que sí, oye, estoy haciendo un default diet, pero ¿cómo sé si el default diet que estoy haciendo realmente es para mí, realmente está bien planteada? ¿Vale? Así que no te voy a aburrir leyendo todo esto, pero creo que el mensaje principal es... Número uno, que no te sientas limitado ni centrado en la comida.
que sientas esa flexibilidad a la hora de comer y escoger alimentos y armar platos. Y número dos, que puedas tomar decisiones sobre la marcha en diferentes entornos sin estresarte. ¿Por qué? Porque tienes cierta estructura, pero al mismo tiempo eres capaz de justamente adaptarte sobre la marcha. ¿Ok? Y si puedes hacer ambas cosas, mientras tienes y sientes la seguridad de que estás en el camino correcto hacia tus objetivos de culturismo a largo plazo, tu default diet está excelentemente bien planteada. ¿Ok? De nuevo, flexibilidad estructurada. ¿Ok? Así que nada, vamos a los ejemplos. Te voy a dar dos ejemplos. El primero va a ser una dieta mucho más restrictiva en el sentido de calorías, para que tengas las habilidades de manejar dietas con muchísimas menos calorías. Y también te voy a dar otra con más calorías para que también tengas las habilidades en el tema de manejar más calorías, cómo más o menos se organizaría eso, ¿ok? Así que vamos al primer ejemplo, 1200 calorías. De primeras así viéndolo, ya puedes ver que esto tiene estructura, ¿vale? Ves que tiene ahí comidas en un día, no hay horarios exactamente, pero más o menos sabes que, oye, en este ejemplo en específico, esta persona va a comer 5 veces al día, tres comidas principales y dos snacks, pre-workout y post-workout, ¿vale? Y obviamente dentro de cada una de esas comidas vas a ver que hay estructura en el sentido de que eh, escoger cierto tipo de alimentos, cierta categoría de alimentos y cumplir con ciertos parámetros para cumplir con tus calorías mínimas, tus proteínas, tus micronutrientes, tu fibra y tu grasa mínima, ¿vale? Siempre piensa en eso. Entonces, en la comida uno, para darte un ejemplo, puedes ver que dice proteína magra, 25 gramos de proteína, verduras fibrosas, frutas bajas en calorías, grasas traza, y más o menos que esto caiga entre 250 a 325 kilocalorías. ¿Ok? Entonces sí, hay estructura, hay cierta guía, cierto apoyo, pero dentro de esa guía, apoyo y estructura hay flexibilidad, porque no te estoy diciendo come pollo, come carne, come pescado. Te estoy diciendo proteína magra, que cumpla con 25 gramos de proteína. De ahí tú puedes escoger cualquier tipo de proteína magra que te dé la gana, ¿vale? La que más te guste o la que más tengas ganas de comer en ese momento. Verduras fibrosas, exactamente lo mismo. La que más te guste, la que más quieras o la que tengas disponible. Frutas bajas en calorías, exactamente lo mismo. Grasas traza, ya te voy a decir exactamente qué son, y después, obviamente, no es un número específico de calorías. Más o menos cae dentro de este rango de calorías, ¿vale? Ahí está la flexibilidad. Hay estructura, pero hay flexibilidad, ¿vale? Exactamente lo mismo ocurre durante todo el día. Después, para transicionar de un default diet súper estricto o rígido, por así decirlo, porque 1200 calorías sí es bien poquito, eh, ¿cómo pasar de esta dieta con muchas menos calorías a un refeed o, por ejemplo, a una dieta de mantenimiento en donde tienes muchas más calorías? Pues el primer paso es justamente como te pongo aquí, agregar carbohidratos, ¿ok? Entonces, si nos vamos específicamente a la comida uno, vas a ver que ya no dice frutas bajas en calorías, sino que dice frutas altas en calorías o cereales, ¿vale? Entonces, sigue más o menos la misma estructura, no hay cambios abruptos, simplemente es cambiar frutas de bajas en calorías a frutas altas en calorías o en cereales, ¿ok? Después te voy a dar ejemplos específicos de este tipo de alimentos, pero si lo buscas en Google te van a salir un millón, ¿vale? Y lo mismo, grasas traza, alcanzar kilocalorías. ¿Por qué te pongo alcanzar kilocalorías y no un rango de calorías específico? Porque el tema del refeed o tu calorías de mantenimiento son muy personales y muy individuales, ¿ok? Entonces esto es literalmente alcanzar kilocalorías como tú armes tu día en el sentido de que, oye, tal vez la comida uno quiero tener más calorías o menos calorías, en la comida 2 quiero tener más o menos, en la comida 3 quiero comer más o menos o quiero que sea distribuido de forma equitativa. Entonces, dependiendo de las calorías totales que tengas que comer en un día y cómo quieras distribuir esas calorías alrededor de tu día, pues más o menos alcanzar calorías que hayas asignado tú a esa comida en específico. ¿Ok? Después de aquí, nada, el pre-workout, ya empezamos a agregar frutas, también en el post-workout, y después en la comida 2 y 3 que generalmente pues va a ser el almuerzo y la cena, en este caso en específico, en vez de frutas, pasamos directamente a cereales, arroz, papa, pasta,
avena, pan, lo que quieras, ¿vale? De nuevo, estructura flexible, flexibilidad estructurada, ¿ok? Y para pasar de un refit o una fase de mantenimiento a un volumen o un off-season, una fase de ganancia de masa muscular, lo que vamos a hacer es simplemente agregar grasas. A esta base que ya tenemos, lo único que hacemos es agregar más grasa para cumplir con la mayor cantidad de calorías que necesitamos para generar ese superávit calórico, ¿vale? Solo agregamos grasas. En vez de que sea grasas traza, ya empezamos a añadir grasas a nuestros platos al momento de cocinar aceite o mantequilla o tal vez utilizar frutos secos o tal vez aguacate o simplemente hacer cambios en términos de las proteínas que utilizas. En vez de utilizar pechuga de pollo, pasas a un muslo de pollo. En vez de utilizar pescado blanco, pasas a un salmón. Ese tipo de cambios, en vez de claras de huevos, pasas a un huevo entero, ¿vale? E incluso en este off-season tenemos la opción de comer fuera en la comida 3, ¿vale? Este, de nuevo, es solo un ejemplo. Si a ti te da la gana de comer fuera la comida uno, 2 y 3 porque tienes el dinero y o lo que sea, hazlo, con tal que caigas dentro de los parámetros en el sentido de proteínas, grasas, calorías, micronutrientes y fibra, puedes hacer lo que te dé la regalada gana, ¿ok? De nuevo, flexibilidad estructurada. Muy importante, ¿vale? Entonces, explicándote un poquito más a fondo el tema de las grasas traza, simplemente son las grasas que se encuentran presentes en los alimentos de forma natural en el sentido de que, oye, una pechuga de pollo no es cero gramos de grasa, sí tiene un poquito. O por ejemplo, cuando utilices ciertos cereales, el arroz o la avena, que tiene un poco más de grasa, hay grasa, ¿vale? Lo importante es que tus grasas diarias no sean menos de entre 20 a 30 gramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la evidencia científica nos ha demostrado que si comes menos que esta cantidad de 20 a 30 gramos más o menos de grasas al día, tu salud hormonal y tu salud en general empieza a ser afectada. Específicamente tu salud hormonal, la síntesis de proteínas que generalmente se hace a través de la ingesta de grasas que alcemos, específicamente los ácidos grasos esenciales, ¿vale? De nuevo, hay más o menos pescados magros con algo de grasa, el tofu, fuentes de proteína de soja, aceites vegetales, la clara de huevo con un huevo para cumplir con ese 20-30 gramos, e incluso tu suplemento de aceite de pescado cuenta hacia tu grasa total del día, ¿vale? Lo importante es que tengas este mínimo de grasas para que cumplas con el tema del salud, ¿ok? Vamos al segundo ejemplo. Es exactamente lo mismo, ¿ok? En términos de estructura, comidas al día, pre-workout, post-workout, etcétera. Recuerda que esto solo es un ejemplo. Tú puedes armar esto como te dé la gana. Pero el tema es que obviamente esta dieta, como tiene más calorías, probablemente sea un poquito menos restrictiva en términos de opción de alimentos, ¿vale? Pero de nuevo, más o menos se mantiene una estructura, rangos de calorías, número de proteína por comida, el tema de qué alimentos deberías estar escogiendo para cumplir con tu cuota de micronutrientes, con tu cuota de fibra, etcétera, ¿vale? Aquí directamente, pues bueno, vas a poder comer cereales desde un inicio. En este caso en específico, la cena es un poquito más restrictiva que el desayuno y el almuerzo, porque no sé, tal vez tú eres una persona que no le gusta cenar mucho o tal vez estás en el tema de optimizar un poquito tu sueño y obviamente sabes que comer una comida súper grande antes de dormir afecta tu calidad de sueño, ¿ok? De nuevo, de un default diet, que sería tu día más estricto, tu déficit más duro, a un refeed o a una fase de mantenimiento, agregamos carbohidratos. Simplemente es eso, pasar de frutas bajas en calorías a pasar a cereales, pasar de frutas bajas en calorías a pasar a frutas altas en calorías, como puedes ver aquí en el pre-workout y en el post-workout. O, por ejemplo, en la comida, en el desayuno, en la comida uno, en vez de que sea solo cereales, es cereales más una fruta baja en calorías, ¿ok? De nuevo, aquí lo mismo, el tema de las grasas son traza, lo mismo en el tema de refit, alcanzar calorías, porque eso es algo individual. Y más que todo es agregar carbohidratos, frutas, más verduras, más cereal. Obviamente vas a tener que incluir una porción más grande, etcétera. De nuevo, de un refit a un off-season o de una fase de mantenimiento a una fase de ganancia de masa muscular, lo único que hacemos es agregar grasa. Nada más.
añadir grasa a la hora de cocinar o, como te dije anteriormente, utilizar opciones de proteínas un poquito menos magras, ¿ok? Aquí te dejo un poquito de selección de alimentos, le puedes echar un pantallazo a esto o simplemente ir a Google y te va a salir una lista muchísimo más grande que esta, ¿vale? Así que nada, muy importante antes de irme, estos solo son ejemplos, tú puedes armar esto como te dé la gana. Generalmente las personas van a caer entre comer de 3 a 5 veces al día, eh, tres comidas principales, sin snacks, e incluso puedes utilizar comidas principales como pre-workouts y solo tener un post-workout, cena, almuerzo, cena, o tal vez solo comes 2 veces al día. La verdad es que esto es totalmente individualizable, personalizable para ti, ¿ok? Lo importante es que estos solo son ejemplos para que veas cómo se estructura y qué flexibilidad hay dentro de esa estructura, ¿ok? E incluso puedes tener diferentes default diets para diferentes momentos de tu vida o diferentes días. Tal vez tienes un default diet para de lunes a viernes y los sábados y domingos, que tienes muchísimo más tiempo. Pasas muchísimo más con tu familia y probablemente comas más veces fuera. Quieres tener otro tipo de default diet. ¿Por qué? Porque tal vez no quieres comer 5 veces al día, sino que tal vez solo quieras comer dos o tres, o ya no quieres tener snacks, o tal vez ya no entrenas, por lo tanto ya no necesitas pre-workout y post-workout, etcétera, 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 ¿vale? Hay infinitas formas de armar tu propio default diet, ¿vale? Lo que queremos es tener consistencia, una misma estructura base durante tu fase de definición o contest prep, al igual que tu off-season o ganancia de masa muscular. No es tirar, no es ser súper rígidos y después ser totalmente idiotas y no tener nada, algo en la mitad, ¿vale? Y esto te ayudará a formar hábitos fáciles de seguir que te sean automáticos. Vas a poder transicionar, vas a poder obtener tus ganancias de masa muscular, obtener un físico realmente increíble a lo largo del tiempo si ya tienes un default diet súper bien estructurado, ¿vale? Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Si te gustó, deja tu like, cualquier pregunta o lo que sea, ya sabes en dónde, comentarios. Y si quieres ver más contenido como este, pues sígueme. Nos vemos en la siguiente.